Oliver estaba de viaje de negocios en el extranjero cuando fue víctima de un atentado terrorista. Todos me llamaron por teléfono. Mi suegra dijo que ella y mi suegro estaban en la embajada, esperando con desesperación que yo fuera a negociar con ellos. Incluso mi padre, que no me había llamado en 10 años, me marcó. Dijo que tenía contactos en la embajada y que podía intentar repatriar a Oliver. Hasta mis amigas, los colegas, vecinos y amigos de Oliver me llamaron para preguntar. Solo yo, que estaba en plena cuarentena postparto, colgaba cada llamada con total calma. Al fin y al cabo, cuando Oliver vio en las noticias que su ex, una periodista de guerra, estaba atrapada en una zona de conflicto, no dudó en dejarme sola con una hija recién nacida para ir a buscarla. En ese momento, con el líquido amniótico escurriendo por mis piernas, le pregunté, ¿estás seguro de que vas a dejar a tu esposa y a tu hija para ir a ese país en guerra? Si lo haces, Oliver, no me pidas que me haga cargo de las consecuencias. Oliver no respondió, pero los portazos apurados lo dijeron todo. Así que si él eligió autodestruirse, ¿por qué tendría yo que salvarlo? Capítulo 1. A Oliver le encantaba ver el canal internacional. Antes no entendía por qué, hasta que vi las noticias de hace 2 días. Una periodista de guerra china había sido secuestrada mientras cubría un reportaje. El video duraba solo unos segundos, pero reconocí a la mujer, era Julia, la presentadora más famosa del canal. Yo estaba en el sofá, embarazada de término, comiendo melón y sintiendo lástima por ella. Pero Oliver tiró el plato de frutas. Al levantarse, se golpeó la rodilla contra la mesa de centro. El golpe fue tan fuerte que hasta yo sentí que mi panza se contrajo, pero él ni se inmutó. Fue a la cocina como un zombi. Quiso servirse agua, pero apretó el botón del agua caliente. Se quemó y rompió el vaso. Corrió a enjuagarse la boca con agua fría, y luego volvió a la habitación a encerrarse con un portazo. 1 hora después, salió y dijo, tengo que salir de viaje urgente. Apreté el melón entre los dedos, pero me levanté con calma. Oliver, estoy a días de dar a luz. ¿De verdad crees que es un buen momento para irte? ¿Y si me pongo de parto? Sabes que mi mamá murió dando a luz a mi hermano. Me da mucho miedo el parto. Y tú decías que estabas emocionado por conocer a nuestra hija. ¿No quieres que lo primero que veas sea a su papá? Oliver se puso pálido, pero insistió, este viaje es muy importante. Tengo que ir, pero te juro que vuelvo antes del parto. Yo sonreí, aunque ya sentía contracciones y las piernas empapadas. Te dejo ir. Pero Oliver, que quede claro, cualquier consecuencia de este viaje, la cargas tú. No esperes que yo me haga responsable. Tal vez la seriedad de mi rostro lo hizo temblar un poco. Te juro que volveré sano y salvo, dijo como si hiciera un voto solemne. Corrió al dormitorio, metió un par de cosas en la mochila, se puso los zapatos y salió casi huyendo. Cuando estaba por cruzar la puerta, no pude evitar llamarlo. Oliver, espera. Se giró con fastidio. ¿No me diste permiso ya? ¿Ahora qué quieres? Apretando los dientes por el dolor, le dije con frialdad, te olvidaste el pasaporte, y arrastrando mis piernas empapadas de líquido, fui al dormitorio. Después de entregarle su pasaporte, también le di una tarjeta bancaria. Esa tarjeta contenía todo el salario que Oliver me había transferido durante los 7 años de nuestro matrimonio. Al ver lo que hacía, la mano de Oliver tembló ligeramente al tomar el pasaporte y la tarjeta. Incluso se le enrojecieron los ojos. Por un segundo, creí que se quedaría, pero en lugar de eso, guardó ambas cosas en su bolso y, una vez más, juró, no te preocupes, prometo que volveré antes de que des a luz. Después cerró la puerta de golpe y se marchó apresuradamente. Escuché el eco hueco del portazo y, con calma, marqué el 120, llamando a una ambulancia y al personal del centro de posparto. Un hombre que ni siquiera se dio cuenta de que se me había roto la fuente. Todavía tenía el descaro de hacer promesas solemnes. ¡Qué ridículo! Capítulo 2. Conocí a Oliver en un club de montañismo. En ese entonces, yo estaba bajo una gran presión en el trabajo, obsesionada con ganar dinero. Me agotaba haciendo horas extras y solo los fines de semana salía a hacer senderismo para recargarme. Oliver se unió al club un año después que yo. Al principio, era solo un miembro más, pero como siempre éramos los 2 primeros en llegar a la cima. Poco a poco nos fuimos conociendo más. Él trabajaba en finanzas, yo en tecnología. A él le encantaba escalar montañas, a mí también. Así que, el día que alcanzamos nuestra 100ª cumbre, me confesó su amor, sin romanticismo, sin trucos. Solo una frase sencilla, Nicole, salgamos juntos. Y acepté. Después de todo, mi papá sí que fue original. Para conquistar a mi mamá, encendió fuegos artificiales que iluminaron media ciudad, y hasta lo arrestaron por ello. Pero eso no le impidió, después del matrimonio, insistir en tener un hijo varón. Eso llevó a mi madre a tomar medicina china durante años.
y al final murió en el parto. Así que para mí, el romanticismo no importaba, las florituras no importaban, lo importante era la estabilidad, y Oliver era la estabilidad personificada. Nunca llegaba tarde a una cita, sus regalos nunca eran originales, pero siempre traía algo. Nunca se ofrecía a recogerme cuando llovía, pero si se lo pedía, siempre venía. Así que, en nuestro tercer año de relación, nos casamos. La vida después del matrimonio no fue diferente. Yo cocinaba, él lavaba los platos, yo hacía las compras, él cocinaba el arroz. Los días tranquilos y estables me hicieron creer que Oliver era el hombre perfecto para mí, hasta que hace 3 años, asistimos a la boda de un compañero universitario de Oliver. En la despedida de soltero, uno de sus amigos se emborrachó y, agarrándole la mano a Oliver, rompió en llanto. Oliver, me parte el alma verte así, como un muerto en vida. Yo ya me casé, ya soy feliz, pero verte así me duele muchísimo. Si Julia no se hubiera ido al extranjero como corresponsal de guerra, tal vez no te habría cerrado y apagado así. Oliver me miró de inmediato. No le hagas caso, está borracho, dijo. Sonreí pero no dije nada. Esa misma noche, le dije con intención, Oliver, tengo muchos defectos, pero si algo sé hacer, es cortar el amor sin titubeos. Él estaba en la sombra, así que no le vi la cara, pero después de eso, Julia desapareció por completo de nuestras vidas. Hasta ahora. Capítulo 3. Como no contestaba el teléfono, mi suegra entró con urgencia justo cuando acababa de darle el pecho a mi hija en el centro de posparto. Nicole, ¿por qué no respondes? ¿Sabes que tu padre está desesperado en la embajada? Dijo. Ven conmigo a casa ahora mismo. Necesitamos los documentos de Oliver para llevarlos a la embajada. Sin alterarme, le respondí con 6 números, 666.313. Ella se quedó atónita por un momento, mientras acomodaba la manta de mi hija. Expliqué, estoy en la cuarentena y no puedo moverme. Esa es la contraseña de casa. Puedes tomar cualquier documento que necesites. Las manos de mi suegra temblaron visiblemente. Nicole, ¿cómo puedes ser tan fría? Oliver está en una zona de guerra y no sabemos si sigue vivo, exclamó. ¿No viste el mensaje de emergencia que envió a todos? Dijo que le dispararon en la pierna y que está escondido en la casa de un desconocido. Sé lo que le pasó, le respondí con calma. Me envió varios mensajes antes de ese, pero no le contesté. Mi suegra tambaleó al oírlo. La verdad es que me dolía, porque durante 7 años de matrimonio, ella me trató muy bien, como una madre. Pero todo eso lo arruinó Oliver. Le entregué el video de la conversación que tuve con él la noche en que se fue. Mamá, no me odie por esto. Oliver eligió su camino. Sus dedos temblaron mientras tomaba el video. Cuando lo terminó de ver, cayó al suelo sin fuerzas. Le costó varios intentos formar palabras. Nicole, escucha, entre Oliver y Julia no hay nada, aunque aún me dolía la cicatriz de la cesárea. No pude evitar levantarme para ayudarla, así como aquella noche en que, aún habiendo roto aguas, fui yo quien le entregó su pasaporte y su tarjeta. Sé que no hay nada físico entre ellos, le dije, pero Oliver dejó atrás a su esposa e hija para ir a buscar a Julia. Eso demuestra que nuestra familia no le importa. Estaba dispuesto a dejar que mi hija creciera sin padre, que yo quedara viuda solo por ella. Entonces debe aceptar las consecuencias. Mi suegra se quedó sin palabras. Tal vez ni ella encontraba argumentos para defenderlo. Finalmente, se levantó temblorosa y dijo, cuídate durante la cuarentena. Me voy, pero justo antes de que saliera por la puerta, no pude evitar detenerla. Mamá, cuando usted y papá puedan esta semana, les agradecería que se mudaran de mi departamento. Ella se volvió lentamente. ¿No puedes esperar un poco más? Negué con la cabeza. Oliver tampoco esperó a llevarme al hospital antes de irse al extranjero. ¿Verdad? Solo quiero resolver todo lo relacionado con nuestros bienes antes de que él regrese. Capítulo 3. No había contestado el teléfono. Acababa de amamantar a mi hija en el centro de posparto cuando mi suegra entró apresurada por la puerta. Nicole, ¿por qué no me contestas? ¿Sabes que tu padre está a punto de enloquecer en la embajada? Tienes que venirte conmigo ahora mismo. Llevar los documentos de Oliver a la embajada, respondí con calma, diciendo 6 números. 666.313. Ella se quedó perpleja. Arreglé con cuidado la manta de mi hija antes de explicarle, estoy en pleno posparto. Esa es la contraseña de la casa. Puedes ir tú misma y tomar lo que necesites. Sus manos comenzaron a temblar levemente. Nicole, ¿cómo puedes ser tan fría? Oliver está en una zona de guerra, y ni siquiera sabemos si sigue con vida. ¿No viste el mensaje que mandó a todos pidiendo ayuda? Dice que le dispararon en la pierna y que ahora está escondido en casa de un desconocido para evitar las balas. Sé que estás en cuarentena, pero esto es una emergencia. ¿De verdad no puedes venir conmigo a la embajada solo para averiguar qué pasa?
Su cuerpo entero temblaba mientras hablaba, pero yo me mantuve serena. Sé perfectamente lo que le pasa a Oliver. Antes de enviar ese mensaje a todos, me escribió varias veces pidiéndome ayuda. No le respondí. Ella se tambaleó como si la hubieran empujado. Al ver su rostro, sentí un poco de culpa. Durante los 7 años que estuve casada con Oliver, ella me había tratado muy bien, casi como una madre. Pero ahora, todo eso lo arruinó Oliver. Saqué el video de nuestra conversación aquella noche y se lo entregué con calma. Mamá, no digas que soy cruel. Esto fue decisión de Oliver. Ella tomó el celular con los dedos temblorosos. Al terminar de ver el video, se derrumbó en el suelo. Le costó varios intentos hasta que pudo hablar. Escúchame, Nicole, entre Oliver y Julia no hay nada. A pesar de todo, no tuve el corazón para ignorarla, aunque me dolía mucho la cicatriz de la cesárea. Salí de la cama y la ayudé a levantarse, igual que aquella noche, cuando Oliver se fue de casa sabiendo que yo había roto fuente. Y aún así le di mi tarjeta bancaria y mi pasaporte. Sé que entre ellos no hubo nada físico, pero que Oliver haya dejado a su esposa y a su hija recién nacida para ir a buscar a Julia en una zona de guerra, eso me demuestra que este hogar nunca le importó. Prefirió dejar huérfana a su hija y hacerme viuda con tal de ir tras Julia. Ahora que se haga cargo de las consecuencias. Su rostro se puso pálido al oír mi tono helado. Abrió la boca varias veces, pero no logró decir nada. Tal vez ni ella podía justificarlo ya. Finalmente, se rindió. Se puso de pie con el cuerpo aún tembloroso. Cuídate mucho durante la cuarentena. Me voy. Cuando salió por la puerta, parecía que había envejecido de golpe, aunque me dolía en el alma. La llamé antes de que saliera. Mamá, dime qué día de esta semana les viene bien a ti y a papá para mudarse de mi departamento. Ella se giró, sin poder evitarlo. ¿No puedes esperar un poco? Negué con la cabeza. ¿Acaso Oliver esperó a llevarme al hospital cuando rompí fuente antes de tomar ese vuelo? Solo quiero dejar todo, bienes matrimoniales incluidos, resuelto antes de que él regrese. Capítulo 4. Quizás mis palabras terminaron por apagar toda esperanza en mi suegra, que se fue del centro de posparto temblando, derrotada. Solté un suspiro largo y volví a recostarme en la cama. La herida de mi cesárea empezó a sangrar un poco por haberla ayudado a levantarse. Dolía. Claro que sí, pero simplemente llamé al médico para que me cambiara la gasa, sin perder la calma. Esa noche, mi padre entró de golpe, furioso. ¿Qué significa esto? ¿Por qué mandaste un mensaje diciendo que tú y Oliver se van a divorciar? No lo recordaba hasta que él lo mencionó. Después de que se fue mi suegra, había agarrado el teléfono para ver una serie. Las notificaciones no paraban. Compañeros de trabajo de Oliver, sus primas, sus amigos, todos escribiéndome para preguntar cómo estaba él. Me estaban volviendo loca, así que hice lo mismo que Oliver hizo estando en el extranjero, mandé un mensaje a todos. Disculpen, Oliver y yo nos divorciaremos en cuanto él regrese. Sobre su situación en el frente de guerra y si ha sido herido por explosivos. No tengo información. Para saber más, por favor contacten a sus padres. Tal como imaginaba, el teléfono por fin se quedó en silencio. Estaba perdida en mis pensamientos cuando mi padre, al ver que no le contestaba, dio una patada a mi cama. ¿Así de egoísta eres? Tu esposo sigue atrapado en una zona de guerra, puede que esté muerto, y tú ya quieres divorciarte. ¿Así te eduqué? ¿Para qué fueras tan fría e ingrata? ¿Sabes la vergüenza que estoy pasando con la familia? Me están ahogando en saliva con sus críticas. Sonreí con burla. O sea que, según tú, debería ir arrastrando mi cuerpo recién operado, buscando contactos para salvar a un hombre que decidió ir a buscar a su exnovia sabiendo que había guerra. Papá. Los hombres se entienden entre ellos. ¿De verdad crees que Oliver valoraría todo lo que yo hiciera por él? Mi padre empezó a temblar de rabia. Yo sabía bien por qué. Mi madre tenía problemas de salud y no podía tener otro hijo. Pero mi papá, obsesionado con tener un varón, la engañó con excusas y mentiras. ¿Y el resultado? Mi mamá murió en el parto, con el bebé. Después, se arrepintió. ¿Pero de qué sirvió? Al año siguiente ya tenía una nueva esposa. Y al siguiente, un hijo nuevo. Sí. Los hombres se conocen bien entre ellos. Oliver va a tener 2 caminos, o muere en combate, o, como en los dramas baratos, termina enamorándose de su exnovia, esa reportera de guerra, entre bombas y sangre, aunque no pasara nada entre ellos. ¿Yo podría seguir en ese matrimonio? ¿Aceptar a un hombre que estaría dispuesto a morir por otra? Si el final va a ser el divorcio, prefiero sufrir menos. Mi padre y yo nunca fuimos cercanos. Solo vino porque, si su yerno está en problemas y él no aparece, queda mal. Así que después de echarme un par de regaños más, se fue del centro de posparto. Ni una vez preguntó si me dolía la herida, ni si su nieta estaba bien, pero no me sentí herida, solo furiosa, porque al final,
Fue su padre y todo este drama lo que despertó a mi hija, que ahora lloraba desconsoladamente. Capítulo 5. Después de eso, mi vida por fin volvió a la calma. Puse en venta, a bajo precio, la casa que Oliver y yo compartíamos. Mandé tirar todo lo que había dentro del hogar matrimonial. Las pertenencias personales de Oliver las empaqué y las envié a casa de sus padres. Otras cosas, como la cuna, el cochecito y la ropa de bebé que compró para nuestra hija, también las tiré. Un padre que no quiere a su hija no merece dejarle ni un recuerdo. Antes de vender la casa, le pregunté a mi suegra si quería pagarme mi mitad. Ella dudó, pero yo la aconsejé con calma. Mamá, ustedes deberían alquilar por ahora. Guarden el dinero de la venta y sus ahorros. Si Oliver queda medio inválido o paralítico, necesitarán recursos para sobrevivir. Su cara se puso morada del enojo. Mi suegro, furioso, intentó abofetearme, pero yo me mantuve serena. Papá, ¿no acabas de gastar 1 millón para mover contactos? Apenas estás viendo una luz para traer de vuelta a Oliver. No la arruines yendo preso por pegarme. Mamá y Oliver todavía te necesitan. Dicho eso, pedí al personal del centro que los acompañara a la salida. Todo iba según lo planeado. Todo. Menos una cosa, el resumen bancario que me envió el abogado, una espina imposible de sacar. Resulta que durante 7 años, Oliver había estado donando regularmente a niños pobres del extranjero. Algunas donaciones eran de 3.000 yuanes, otras de 50.000, hasta 100.000. En total, más de 1 millón. Todas a Proyecto Q, una iniciativa internacional dirigida por Julia, su exnovia. Durante todos estos años, Oliver y yo habíamos vivido en plan de cuentas separadas. Incluso durante mi embarazo, seguíamos así. Él pagaba lo suyo, yo pagaba lo mío y lo del bebé. Yo creía que estaba ahorrando, pero no. Se lo dio todo a causas benéficas en el extranjero. Si al menos hubiera donado a niños de nuestro país, no estaría tan enojada. Aquí aún hay millones de personas que no tienen que comer. Y él, compadeciéndose de niños extranjeros, ni siquiera compró un departamento en una buena zona escolar para su propia hija, pero vació sus ahorros para apoyar la obra benéfica de su ex. Lo poco que quedaba de afecto, murió por completo. Y justo antes de que saliera del posparto, Oliver finalmente fue repatriado. Suspiré de alivio, al menos los padres no fueron estafados con ese 1 millón. Pero enseguida, otra punzada atravesó mi pecho. Me recompuse rápido, me maquillé, me vestí, y fui tranquila al aeropuerto. Ya todo estaba dividido. Era hora de entregarle los papeles del divorcio. Cuando llegué, la sala de espera estaba llena. Parientes, amigos, los padres de Oliver, todos presentes. Al verme, todos me miraron con rareza. Yo los ignoré. Poco después, Oliver apareció empujado en silla de ruedas por personal del aeropuerto. A su lado, una mujer morena, claramente bronceada por el sol. Se veían muy cercanos. Al bajar del túnel, ella tropezó con un escalón. Oliver, alarmado, se levantó de inmediato de la silla. Ten cuidado al caminar. Apenas te dispararon en la pierna. Al ver la escena, apreté el puño sin pensarlo. En 7 años de matrimonio, Oliver nunca tuvo esa reacción conmigo. Si me tropezaba o me golpeaba, apenas fruncía el ceño y seguía con lo suyo. Así que este era el Oliver, lleno de vida, del que hablaban sus amigos. Otro dolor punzante me atravesó el pecho, y antes de que pudiera reaccionar, Oliver ya estaba en medio de la multitud. Abrazó con fuerza a sus padres. Mamá, papá, perdónenme, fui un mal hijo, los hice sufrir. Su desaparición los había dejado destrozados. Lloraron a mares en sus brazos. La escena era conmovedora. A muchos se les humedecieron los ojos. Cuando terminó el abrazo, Oliver por fin me miró. Sus ojos se enrojecieron al instante. Me acerqué, pero no notó mi vientre plano, ni la frialdad en mi rostro. Fueron los demás los que lanzaron miradas extrañas. Oliver tomó mi mano, dejando caer lágrimas sobre el dorso. Nicole, cumplí mi promesa. Volví a salvo. Sus lágrimas estaban tibias, y me dieron asco. Aproveché el gesto de acariciar su mano para limpiarlas. Qué bueno que volviste. Luego, con total calma, saqué los papeles de divorcio que tenía preparados desde hacía tiempo. Tengo que volver a cuidar a la niña. ¿Te viene bien firmar esto ahora? Capítulo 6. Los ojos de Oliver se abrieron de par en par, mirándome como si no pudiera creerlo. Pero yo hablé con total calma. Oliver, esa noche te lo advertí. Si decidías irte a ese país lleno de guerra, tenías que estar dispuesto a asumir las consecuencias. Mientras hablaba, bajé la mirada hacia su pierna, todavía envuelta en vendas, ya manchadas de sangre seca y oscura. No solo asumir que casi pierdes la pierna en una explosión. No solo asumir que tus padres pasaron noches sin dormir, partiéndose el alma para mover contactos y lograr tu repatriación, sino también asumir que perdiste a tu esposa, a tu hija y al hogar que una vez tuvimos. Oliver,
Eres un hombre, y un hombre cumple su palabra. Todo su cuerpo comenzó a temblar por lo que le dije. Quizás ni él imaginaba que yo podía ser tan tajante. Durante los 7 años de matrimonio, nunca grité, nunca hice escenas. Si él no me daba dinero, no lo pedía. Si no hacía las tareas del hogar, las hacía yo. Incluso cuando me pidió tener su espacio, dormir 2 noches a la semana en su estudio, se lo permití. Estaba convencido de que yo lo amaba con locura. Y sí, lo amé con locura. Si no fuera así, alguien como yo, que temía al matrimonio y a tener hijos, ¿por qué habría entrado en esta vida? ¿Por qué habría sido madre? Pero Oliver destruyó el único momento de valentía que he tenido en toda mi vida. Me llevó por el mismo camino doloroso que vivió mi madre. No odio a Oliver. Al fin y al cabo, fue mi decisión. Yo lo elegí. Yo asumo las consecuencias. Pero eso no significa que soy una tonta que todo lo perdona. Ya fue bastante permitir que, estando casado conmigo, siguiera guardando a otra en el corazón. Justo cuando estábamos en ese silencio tenso, Julia se acercó apresurada. Cuñada, entre Oliver y yo no hay nada. Lo estás malinterpretando. Sonreí con burla. Que haya malinterpretado o no es lo de menos. Pero si no quieres que los demás también te malinterpreten, ¿qué tal si devuelves el 1,5 millones? Mientras hablaba, saqué los extractos bancarios de Oliver. Aquí están las transferencias que hizo a tu fundación durante estos años. Suman más de 1 millón de yuanes. Ese dinero forma parte del patrimonio conyugal, aunque fuera una donación. Tengo derecho legal a reclamarlo. Si llevo esto a juicio, tu fundación tampoco va a quedar muy limpia, ¿verdad? Solté otra sonrisa sarcástica. ¿Y tú? Es novia de Oliver. Deja de llamarme, cuñada. Llámalo, Oliver G., si quieres. Pero a mí no me metas en eso. Me da asco. Miré nuevamente a Oliver, que estaba aún más pálido. Parece que hoy no estás en condiciones de firmar los papeles de divorcio, así que no te molesto más. Que te mejores. Ojalá pronto puedas venir cojeando a firmarlos. Ignorando todas las miradas raras a mi alrededor, me di media vuelta y salí del aeropuerto con la cabeza en alto. Pero solo yo sabía que bajo esa postura orgullosa, mis uñas se clavaban en mi palma con tanta fuerza que dolía como un puñal. Dicen que el divorcio es como arrancarte la piel, y no es mentira. Hay quienes no lo soportan, y estoy entre los pocos que sí pueden. Capítulo 7. Ese mismo día, en cuanto entregué los papeles del divorcio a Oliver, volví a casa sin detenerme, pero mi bebé, tan pequeña aún, lloraba con la carita completamente enrojecida, porque no podía oler mi aroma familiar. Sentí que el corazón se me apretaba de golpe. Me subí la blusa con desesperación y comencé a darle el pecho. Al sentir el calor de su cuerpecito contra el mío, las lágrimas que había estado conteniendo al fin se me escaparon. Lo siento, Sofía, lo siento por haberte traído al mundo sin un papá. Pero no te preocupes, mi amor. Mamá te dará todo el amor del mundo, el 100%. Después de eso, no busqué activamente saber nada sobre Oliver. Aún así, supe que terminó en la UCI con sepsis, y que incluso estaba en riesgo de perder una pierna, porque mi suegra vino a buscarme varias veces. Nicole, por favor, te lo suplico. Ve a ver a Oliver al hospital. No deja de murmurar tu nombre. Y Sofía, por favor, solo una vez, llévala a verlo, aunque sea un momento. Fui firme y me negué, no por falta de corazón, sino porque Sofía se había resfriado recientemente. Los hospitales están llenos de gente. Oliver acaba de volver del extranjero. ¿Y si tiene alguna enfermedad contagiosa que aún no detectaron? No voy a poner en riesgo la salud de mi hija para aliviar los remordimientos de Oliver. Incluso si no hubiera ido al extranjero, incluso si solo estuviera enfermo, no llevaría a una bebé de 1 mes al hospital. Además, si no hubiera ido, nada de esto le habría pasado. Como me mantuve firme en negarme, mi suegra se veía más envejecida cada vez que venía. Me daba algo de lástima verla así, pero lo único que podía hacer era tomarle la mano y consolarla, diciéndole que Oliver tiene buena estrella, que saldría adelante. Mi suegro no era tan paciente. Se presentó varias veces gritando y golpeando la puerta hasta hacerla temblar. Cada vez, mi hija enferma se asustaba y lloraba sin parar, vomitando la leche del susto. Incluso la niñera no pudo quedarse callada más. Esta familia no tiene vergüenza. La bebé está chiquitita, necesita tranquilidad. Y ellos vienen a hacer escándalos cada 2 por 3. Su hijo se fue al extranjero a buscar a su amante. Lo balearon y quedó cojo. Y ahora quieren manipularte con moral para que su única nieta lo visite. ¿Visitar qué? Ojalá se muera. La noche que me llamaste y corrí a tu casa, te vi tirada en el suelo, en un charco de sangre y líquido amniótico, retorciéndote de dolor. Y no había nadie más en la casa. Me dolió el alma verte así. Si fueras mi hija, ya habría descuartizado a esa familia.
No comenté nada ante sus palabras, pero sí pensé que esta casa ya no era un hogar. En la habitación, después de un rato de silencio, le pregunté, ¿tu familia vive en el campo? ¿Puedo quedarme allí por un año? Te prometo que pagaré el alquiler. La niñera se sorprendió un poco, pero al ver mi situación, respondió de inmediato, no hace falta alquiler, puedes venir. Solo que, las condiciones no son las mejores. Me da miedo que, esbocé una sonrisa amarga. ¿Peor que aquí? Lo dudo. El aire es limpio. Hay menos gente, el campo será mejor para Sofía. Ella aceptó sin dudarlo. Ese mismo día empezamos a empacar. A la mañana siguiente, salimos temprano en dirección a su pueblo. Capítulo 8. Aunque la niñera insistió en que no le pagara alquiler, le transferí 50,000 yuanes de inmediato como renta por el año. Y fue justo en ese instante que me sentí especialmente agradecida de no haber dependido nunca de Oliver. De lo contrario, jamás habría podido irme con tanta firmeza. Mientras cargaba bolsas junto a la niñera, rumbo al estacionamiento subterráneo, abrí la puerta, y me encontré con Julia parada justo en la entrada. Miró mis maletas y frunció ligeramente el ceño. Oliver sigue en el hospital, entre la vida y la muerte. ¿Y tú en vez de cuidarlo te estás mudando? Su tono venía con juicio, con reproche, como si fuera una santa. Verla me revolvía el estómago. ¿No fuiste tú la que lo metió en este desastre? ¿Y ahora vienes aquí, desde tu altar moral, a juzgarme a mí? Julia, tener un poco de vergüenza no le hace mal a nadie. A ver si la recoges del suelo. La cara de Julia se descompuso. Qué rencorosa eres. Ya te lo dije muchas veces, entre Oliver y yo no hay nada. Ni siquiera sabía que vendría a buscarme al frente de batalla. Solté una carcajada sarcástica. ¿No tenías contacto con él? ¿En serio? Entonces, ¿cómo sabía él que tu fundación estaba sin fondos? Y qué coincidencia, ¿no? Siempre donaba justo cuando más lo necesitabas. El rostro de Julia palideció aún más. Yo, la interrumpí sin piedad. Si no sabes qué decir, mejor no digas nada. Nadie ha dicho que una periodista de guerra famosa no pueda ser también una robamaridos. Las personas tienen muchas caras. Lo entiendo. Ella se quedó aún más pálida. Por favor, no inventes. Yo nunca me metí en tu matrimonio. Jamás quise hacerlo. Sonreí con frialdad. Qué casualidad. Yo tampoco quise meterme entre tú y Oliver. Así que hagan lo que quieran. Ah, y si Oliver despierta, dile de mi parte que mientras no sea por el divorcio, que ni se le ocurra buscarme. Dicho eso, la empujé a un lado y entré al ascensor. La niñera venía detrás, cargando a la bebé, con los ojos tan abiertos y fijos que parecía que le salía láser por la mirada. Capítulo 9. Después de eso, nunca más presté atención a Oliver ni a Julia. Cambié de chip y me mudé con la niñera, llevando a mi hija conmigo. Su casa era sencilla, pero tranquila. El esposo trabajaba fuera y el hijo ya estaba en la universidad. Cada día paseaba con mi hija en brazos, alimentábamos gallinas, criábamos patos, y, sinceramente, esos días fueron de los más ligeros y felices de mi vida. No fue sino hasta que mi hija cumplió un año que regresé a la ciudad que compartía con Oliver y abrí, por primera vez en 12 meses, mi cuenta de WeChat. Apenas encendí el celular, los mensajes llegaron como una bomba, saturándolo por completo. Borré todo sin leer. Una vez en calma, le escribí a Oliver. Ya estoy de vuelta. Avísame cuando tienes tiempo para que vayamos a firmar el divorcio en el registro civil. No contestó, justo cuando pensé que tal vez de verdad había muerto. Alguien llamó a la puerta. Me estremecí. Miré a la niñera e hice una seña para que llevara a la niña a la habitación. Cuando se cerró la puerta, fui a abrir, y ahí estaba Oliver. Me quedé en shock. Estaba más viejo, más deshecho. Cuando vi que le faltaba una pierna, sentí una extraña sensación en el pecho. No quería dejarlo pasar, pero al verlo con muleta, tan vulnerable, cedí. Me hice a un lado. Sus ojos se enrojecieron al instante. Quiso hablar varias veces, pero lo detuve. Siéntate primero. No hay apuro. Apenas se acomodó en el sofá. Le serví té y un plato con fruta, con total cortesía. El humo del té flotaba entre nosotros, como aquellos 7 años de matrimonio, las tardes tranquilas en el balcón, él leyendo, yo jugando Go, paz silenciosa, como siempre. Él rompió el silencio. Nicole, te he extrañado tanto. Sé que te hice daño, pero, por favor, no te divorcies de mí. No puedo perderte. Su voz temblaba. Incluso el pantalón vacío de su pierna se movía con cada sollozo. Yo ya sabía que el divorcio no sería fácil. Tomé el té con calma. Ya tengo suficiente con cuidar a nuestra hija. No voy a cuidar también de un discapacitado. Fui dura, pero honesta. Su rostro se puso pálido. No me detuve. Sé que estás en apuros, pero no soy caridad pública. No tengo la obligación de salvarte.
Lo único que puedo ofrecerte es un reparto más favorable de los bienes. En el acuerdo original, yo me quedaba con el 60% y tú con el 40%. Si quieres, lo invertimos, 60 para ti, 40 para mí. Sus labios temblaron. ¿Tan cruel vas a ser? Estuve en la UCI, y tú desapareciste con la niña. Casi muero. Nicole. Sonreí sin emoción. No lo sabía. ¿Y por qué debía saberlo? Te lo dije cuando te fuiste al extranjero, tú te harías cargo de las consecuencias. Y tú lo aceptaste. Apretó los puños. Pero no dijiste que te ibas a divorciar. Solté una risa amarga. Saqué mi celular y le mostré el video de aquella noche. No discutimos, pero en el video se ve cómo sangraba sin parar. Cuando Oliver se fue, el piso quedó marcado con huellas de sangre, tan evidente, y ni lo notó. Ahora me reclamaba. Al terminar, se desplomó en el sofá. Yo di otro sorbo de té. ¿Puedo ceder un poco más? Puedes ver a nuestra hija una vez al mes. Si cuando crezca quiere verte más, lo hablaremos. Eres discapacitado. Tu antiguo trabajo en finanzas ya no te recibirá. Y esta sociedad no es amable con gente como tú. No sueñes con la custodia. Fuiste tú quien la abandonó. No presumas ahora de padre. Además, considerando tu situación, no te pediré pensión. Hice una pausa, y suavicé el tono. Oliver, solo quiero un divorcio en paz, sin dramas. Yo te amé de verdad, aunque todo terminó mal. Me gustaría que al menos pudiéramos ser amigos, al menos delante de nuestra hija. Su rostro se derrumbó del todo. Quizás entendió que ya no había marcha atrás. Su voz tembló. Está bien, mañana a las 9. Te espero en el registro civil. Y se fue, apoyado en su muleta. Apenas se fue, sonó mi celular. Al ver el contacto, dudé. Era la esposa del hermano de Oliver. Nos conocíamos, pero rara vez hablábamos. Respondí con curiosidad. Amiga, al fin volviste. Eres mi ídola. Fruncí el ceño. Ella continuó. No tienes idea. Después de que te fuiste, el tratamiento de Oliver costaba miles por día. Sus padres vendieron la casa, pidieron dinero a mi marido y a todos los conocidos para salvarle la vida. Si tú no te hubieras ido, te habrías comido millones en deudas. Y esa tal Julia, al principio muy entregada, que si lo bañaba, que si le daba de comer, y ni un mes pasó cuando huyó disque por trabajo. Mentira. No quería cuidar a un inválido. Y cuando todos reunían dinero para tratar a Oliver, ¿sabes cuánto puso Julia? Nada, 0. Y pensar que Oliver casi muere por ella. Sonreí con amargura. Ya sabía que así terminaría todo, pero fuera como fuera. Mientras Oliver no intentara cargarme sus deudas médicas, podíamos terminar en paz. Y por suerte, aún le quedaba algo de humanidad. Al día siguiente en el registro, no mencionó sus deudas. Usó el mismo acuerdo, yo 60, él 40. No lo rechacé. ¿Por qué habría de rechazar dinero fácil? Cuando salimos con el certificado de divorcio, sus ojos se pusieron rojos. Quiso hablar varias veces, hasta que por fin dijo, ¿puedo ver a nuestra hija hoy? Por supuesto, respondí. Capítulo 10. Ese mismo día le pedí a la niñera que bajara con mi hija. Cuando Oliver la vio, rompió a llorar hasta tener los ojos completamente enrojecidos. Se giró hacia mí. Si no me hubiera ido ese día, ¿habría tenido una vida completamente distinta? Sonreí levemente. De lo demás no estoy segura, pero mi hija habría tenido un papá. Oliver volvió a llorar tras mis palabras, pero yo fingí no verlo. Solo le permití estar con nuestra hija media hora. Luego le dije con calma, ya casi es hora de su siesta. Mejor vete por hoy. Vuelve el mes que viene. Oliver apretó los puños, pero no dijo nada. Después de eso, comenzó a venir puntualmente cada mes, a jugar un rato con ella. A veces pedía llevarla a ver a los abuelos. Yo siempre me negaba. Hasta que ella cumplió 6 años. Entonces le dejé decidir si quería ir o no. Fue con él una sola vez, y no volvió más, porque durante esa visita, mi suegro se pasó toda la comida insultándome. Después de eso, mi hija no quiso regresar, y las visitas de Oliver también fueron cada vez menos frecuentes, especialmente desde que volvió a casarse cuando la niña tenía 10 años, con una mujer de poca educación que, al parecer, ya tenía un hijo. Desde entonces, apenas vino a ver a su hija. Si es feliz, no lo sé, pero mi hija y yo sí lo somos. En vacaciones, volamos al extranjero, viajamos por el mundo. A veces le pregunto si me culpa, por haber crecido sin padre. Y ella siempre me mira con cara de fastidio. ¿Papás me faltan? Cada 2 por 3 traes algún tío guapo para alegrarme la vista. Ya me preocupa quedarme soltera con tantos estándares.